Buenas noches, jóvenes de segundo año de bachillerato. Vamos en esta oportunidad a estudiar la lección número 4 del módulo 2. En esta lección vamos a responder la pregunta ¿cómo se genera el magnetismo? Bienvenidos. Entre los indicadores de logros que planeo analizar con todos ustedes están los siguientes. Resolverás con persistencia problemas relacionados con la fuerza magnética. Explicarás creativamente el origen atómico del campo magnético y valorarás la importancia de la integración de los fenómenos eléctricos y magnéticos en la tecnología. Calcular con seguridad el flujo magnético que pasa a través de una espiral y explicarás cómo se construye una bobina aplicando la ley de Faraday y la ley de Lenz. Descubrirás con interés los diferentes tipos de transformadores, su funcionamiento y uso en la vida cotidiana. Explicarás el funcionamiento de aparatos electromagnéticos, como los motores eléctricos, los timbres, el electroimán, los generadores y otros. Pero antes una reflexión. Es más fácil ir colina abajo que ir hacia arriba, pero las vistas son desde arriba. Esto quiere decir que todo aquel que quiera disfrutar el éxito debe entender que el éxito es caminar siempre hacia arriba. Y en estos momentos, en estas circunstancias que vive nuestro país, es bueno recordar que ningún mal es para siempre. Siempre viene un mañana que será mejor que este, pero ojo, tenemos que ser constructores de nuestro futuro, tenemos que luchar por un futuro mejor, no esperar a que otro nos traiga un futuro mejor, sino que nosotros mismos debemos de trabajar. No se llega a la colina, a la meta de la colina, a la cima de la colina, no se llega sentado viendo cómo los demás suben, sino que a la cima de la colina se llega caminando hacia arriba, escalando la colina todo el tiempo. Los imanes pueden ser de dos tipos. Hay imanes que son naturales, hay imanes que son artificiales, hay algunos que son permanentes y otros que son temporales. Bueno, un imán natural es como el que estamos viendo en la figura. Esa roca que nosotros vemos no es cualquier piedra, es una piedra magnética denominada magnetita. La magnetita es el imán natural. Están hechas de una sustancia química que les permite eh, atraer a otros materiales. El cuerpo del material ferromagnético al que se ha comunicado la propiedad del magnetismo es un imán artificial, como el que estamos viendo acá, en esta parte de abajo. Estamos viendo nosotros un imán natural. Observen que este es un imán de herradura que tiene atracción hacia unos clavos que están allí pegados con él. ¿Han tenido alguna vez un imán en sus manos? ¿Han visto algunos fenómenos curiosos con ellos? ¿Han notado ustedes que cuando un imán se acerca a otro, no siempre ocurre una atracción? A veces lo que vemos es que un imán repele al otro. ¿Para qué pueden servirnos los imanes en la vida cotidiana? ¿Cómo se están utilizando los imanes en el mundo moderno? ¿Pueden los imanes generar facilidades para el transporte público? De eso y algunas otras cosas más quiero comentarles en el desarrollo de esta lección. En primer lugar, hablemos del origen del campo magnético. El espacio que rodea a un imán y sobre el cual el imán ejerce sus fuerzas magnéticas, a ese espacio se le llama campo magnético. El campo magnético está limitado hacia el exterior del imán hasta el punto donde él puede generar el efecto. De modo que podemos tener dos imanes, pero si están separados a buena distancia uno de otro, entonces el uno no va a afectar al otro. Pero si los aproximamos, vamos a observar que ocurre una atracción o un rechazo. Los campos magnéticos, como los estamos viendo nosotros acá en la imagen, acá, pueden observar ustedes que este imán de barra tiene un polo norte que está con rojo y tiene un polo sur. Y
Estas limaduras de hierro aquí distribuidas son lo que nosotros conocemos como la evidencia de que alrededor del imán hay un campo magnético. Y pueden observar ustedes cómo en las cercanías de los polos magnéticos el campo de fuerza es mayor. Y a medida que las líneas de fuerza se van alejando, como yo estoy acá indicando, la fuerza del campo va disminuyendo. De modo que aquí abajo o acá arriba la fuerza es menor, pero cerca del imán las líneas se notan más fuertes. ¿Por qué? Porque el campo de fuerza es más intenso entre más cerca se está del imán. Entonces los imanes tienen un polo norte y un polo sur. Ahora bien, hay campos magnéticos que son generados por imanes, pero hay otros campos magnéticos que son originados por corrientes eléctricas, como lo vamos a ver más adelante. Las líneas de fuerza de un campo magnético salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Esa es la dirección del campo magnético del polo norte hacia el polo sur. Ahora, la presencia de un campo magnético se puede detectar por medio de un sencillo aparato antiguo, por cierto, que son las brújulas. Si usted pone una brújula en un determinado lugar, usted notará que la aguja de la brújula siempre señala hacia un mismo lugar. No importa la brújula que tenga, su aguja siempre va a señalar hacia el norte. Ahora bien, vamos a ver un pequeño video sobre el electromagnetismo. Vamos a ver qué aprendemos de este video. Vamos a esperar unos segundos para que se nos cargue y aquí lo tenemos ya. Los imanes están presentes en nuestro día a día en más situaciones de las que imaginamos. Pero, ¿qué es exactamente un imán? ¿Y cómo funciona? Un imán es un objeto que por su estructura interna tiene la capacidad de interactuar y atraer a otros imanes y metales ferromagnéticos. El principal imán natural es la magnetita, pero existen otros imanes fabricados por el hombre a partir de ciertas sustancias que presentan propiedades magnéticas. ¿Por qué el imán se mueve a determinada distancia? El campo magnético de un imán ocupa una zona infinita en volumen. Cuando más nos alejamos del imán, más débil es el campo magnético. Es por esto que a partir de determinada distancia es muy difícil percibir sus efectos. Pero hablamos de que los imanes se atraen, y acá veo que se repelen. Los imanes tienen dos zonas que llamamos polos y se suelen marcar con colores diferentes. Los polos de un imán son las dos partes del imán que atraen con más intensidad a los objetos metálicos. Se llaman polo norte magnético y el polo sur magnético. Dos imanes enfrentados por polos diferentes se atraen. Si se enfrentan con polos iguales, se repelen. ¿Y esto tiene algo que ver con el polo sur y el polo norte de nuestro planeta? Los polos geográficos tienen que ver con el eje de rotación de la Tierra, no con los efectos magnéticos que pueda tener. Sin embargo, la Tierra actúa como un imán gigante, por lo que también tiene polos magnéticos. Lo curioso es que los polos magnéticos de la Tierra están situados cerca de los polos geográficos, pero no exactamente sobre ellos, y además están situados al revés. Cerca del polo norte geográfico se encuentra el polo magnético sur y al revés. Pero, ¿y si actúa como un imán? ¿Cómo percibimos su efecto? En realidad, el campo magnético que posee la Tierra es tan pequeño que solo lo podemos percibir con un dispositivo especial para eso, como una brújula. ¿Pero tan cotidianos son los imanes? ¿Dónde se pueden ver en el día a día? Los imanes están presentes en muchos lados, más comúnmente como electroimanes, como en los parlantes de una radio, el micrófono de un teléfono o un generador eléctrico. Entonces, ¿el magnetismo y la electricidad están relacionados? Tienen mucho que ver. Un día, a principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted, un físico y químico danés, se dio cuenta que al acercar perpendicularmente un cable con corriente eléctrica a una brújula, ésta se desviaba. ¡Wow! Entonces, la electricidad tiene influencia sobre los campos magnéticos. ¿Y puede suceder al revés? Sí,
De hecho, un científico llamado Michael Faraday se dio cuenta de que los campos magnéticos pueden generar campos eléctricos, y luego James Clerk Maxwell logró unir estos dos grandes conceptos en una sola teoría, y esto es lo que hoy en día conocemos como la teoría del electromagnetismo. Entenderlo debe haber sido algo que marcó un antes y un después en la historia de la ciencia. Acordate de visitar el espacio de estudiantes para aprender más sobre electromagnetismo en ceibal.edu.uy. ¿Te gustó el video? Pues en él aprendimos que, en primer lugar, los estudios sobre el magnetismo fueron evolucionando hasta llegar a una sola teoría, la llamada teoría electromagnética. Podemos ver en esta imagen ahora cómo están hechos los imanes por dentro, porque cuando tocamos un imán nos hacemos la pregunta, ¿y por qué es así o cómo es esto? Bien, podemos observar en el lado derecho de la pantalla unas áreas así como les estoy señalando acá, que son unos contornos, rodean unos a otros, y dentro hay unas flechas. Bien, estos se llaman dominios magnéticos y dentro de ellas están partículas atómicas que están dirigiendo su fuerza en distintos lados. Y entonces la fuerza que ejercen es una fuerza dispersa. Este material, que podría ser un trozo de hierro que no ha sido imantado, este material no es ferromagnético porque sus dominios están en desorden. Pero vemos en la izquierda cómo un material ferromagnético, cuando entra en contacto con un imán, cuando un imán se le pone cerca, entonces los dominios se ordenan. Observen acá en esta otra figura cómo los dominios magnéticos tienen a los átomos perfectamente alineados, a los electrones perfectamente alineados, para que el material se comporte como un imán. De manera que ya con esto explicamos cómo se origina el magnetismo dentro del imán. Cuando un imán sufre un golpe, una caída, un fuerte martillazo, por ejemplo, sus dominios magnéticos que estaban ordenados se desordenan y entonces pierde sus propiedades magnéticas. Esto es bien importante que lo consideremos. ¿Puede un imán dejar de ser imán? Por supuesto que sí. Si se le da un golpe, sus dominios magnéticos se van a desordenar y entonces lo que tendríamos es un material sin magnetismo. William Gilbert fue el pionero en el estudio del magnetismo. Y una de las cosas que le debemos a William Gilbert es el conocimiento sobre el mismísimo magnetismo de la Tierra. ¿Sabían ustedes que estamos viviendo justamente ahorita dentro de un gigantesco campo magnético? ¿Y eso en qué nos beneficia? ¿Y eso cómo lo podemos ver? ¿Cómo podemos saber que hay un campo magnético aquí alrededor nuestro? Bueno, William Gilbert dedicó mucho tiempo de su vida, muchas lecturas, mucha investigación para que tú desde la comodidad de tu casa hoy puedas saber sobre esto que te voy a mostrar en este momento. Vamos a observar un pequeño video sobre el magnetismo terrestre. La Tierra es un gran imán. El campo magnético terrestre se extiende desde el núcleo interno del planeta hasta el límite en el que se encuentra con el viento solar. Unas corrientes de partículas energéticas que emanan del Sol. Y no es uniforme, sino que varía de 25 a 65 microteslas. Además, el campo se invierte cada cientos de miles de años, pasando el norte magnético a ser el sur y viceversa. Estos cambios son posibles por la estructura del planeta,
que tiene un núcleo líquido con partículas cargadas eléctricamente. Estas partículas, junto con el movimiento de rotación de la Tierra, crean el campo geomagnético que nos protege de las radiaciones cósmicas. Como hemos podido observar en este video, nuestro planeta es un gigantesco imán y su polo norte y su polo sur están invertidos con respecto al polo norte y al polo sur geográfico. Este conocimiento y más, porque aquí está sintetizado, del conocimiento del magnetismo terrestre se lo debemos a ese científico que mencionaba hace un rato, a William Gilbert. Pero ¿dónde se origina ese campo magnético? Vimos en el video que la Tierra posee un núcleo de un mineral a altísima temperatura y ese mineral se está moviendo junto con el movimiento del planeta y esos grandes movimientos que se dan a nivel interno son los que generan el campo magnético terrestre. Y como podemos darnos cuenta, este campo magnético terrestre sirve para protegernos de la lluvia de materiales cósmicos que provienen del Sol. ¿Sabían ustedes que nuestro planeta sin el campo magnético no podría albergar la vida? Nosotros no existiríamos si ese campo magnético no estuviera generando una especie de escudo alrededor nuestro. Ahora, esa especie de escudo es lo que forma visiblemente las auroras boreales. Las auroras boreales son fenómenos luminosos que la gente puede ver en los polos. Ellas demuestran o son debidas al campo magnético terrestre, como lo vamos a ver acá. Bueno, este video parece que nos lo bloquean acá. Vamos a ver si podemos abrir otro. Bueno, nos salimos de la pantalla. Vamos a regresar en este momento. Ok. Vamos a avanzar entonces porque nos perdimos este espectáculo, pero puedo invitarles a ustedes para que en sus casas vean las auroras boreales, pero para comentárselos, pueden buscarlo en casa como espectacular aurora boreal en Noruega. Oh, parece que se está reproduciendo ya, no se quiere reproducir, pero solo el audio. Oh. La formación de las auroras boreales. Bueno, solo tenemos el audio. Solares con la magnetosfera, la capa circular de la Tierra que protege a nuestro planeta. Menos mal que es corto. Solar. Estas partículas se almacenan en los hemisferios del planeta. Cuando la magnetosfera no puede acumular más energía, se desborda y tiñe los cielos de colores realmente impresionantes. Como les voy a compartir esta presentación por mi sitio web en YouTube, van a dar clic acá y ahí lo van a poder ver ustedes. Los colores de las auroras se deben a la interacción de estas partículas solares con los átomos de la atmósfera. Esta está compuesta principalmente por oxígeno y nitrógeno. La interacción con el oxígeno produce en su mayoría luces verdes, mientras que las moléculas de nitrógeno son las responsables de los tonos rojizos. Cuando el fenómeno se produce en el polo sur, recibe el nombre de aurora austral. Estas son menos corrientes que las boreales, pero igual de sorprendentes. En la antigüedad, las auroras boreales estaban sujetas a todo tipo de interpretaciones. Muchos pueblos esquimales de Groenlandia creían que este fenómeno
lo provocaban las almas de los muertos que subían al cielo con antorchas. En Finlandia atribuían estas luces a la cola de un zorro ártico que recorría el firmamento y que creaba estas chispas al golpear con su cola en las montañas. Actualmente en Islandia te pueden detener si te ven mirando una aurora boreal mientras conduces, ya que los accidentes en carretera están aumentando por estos fenómenos. La Tierra no es el único planeta en el que se producen auroras. Las naves Voyager 1 y 2 fueron las primeras sondas en mostrar imágenes de las auroras de Júpiter y Saturno. Y más tarde, también de las de Urano y Neptuno. Las auroras en Júpiter o Saturno son mucho más grandes y poderosas que en la Tierra, debido a que los campos magnéticos de estos planetas son mucho más intensos. La mayoría de las auroras se forman entre los 100 y los 400 kilómetros de altura. Y desgraciadamente no son tan impresionantes como vemos en las fotografías. La luz roja que se encuentra en ellas está a menudo al límite de lo que las retinas humanas son capaces de detectar. Las cámaras son mucho más sensibles y captan mejor estos colores. Aunque sean difíciles de ver, esto no impide que se puedan observar también desde el espacio. Las auroras boreales son algunos de los caprichos más misteriosos de la naturaleza. Si bien su periodo de actividad se produce entre los meses de octubre y marzo, a día de hoy es imposible predecir este espectáculo. En ocasiones, las tormentas de auroras boreales han llegado a ser tan intensas que se han podido ver a miles de kilómetros de distancia. En 1859, durante la tormenta más intensa que se ha registrado hasta el momento, estos fenómenos pudieron ser vistos en Hawái y en Cuba. Aunque en un principio nadie llegase a creerlo, lo cierto es que las auroras boreales también producen sonidos, especialmente durante noches de gran actividad. La descarga rápida de la energía acumulada por la magnetosfera puede producir desde chasquidos propios del murmullo de una selva nocturna hasta un sonido similar al de los cohetes lejanos, lo que produce un maravilloso espectáculo sonoro a la par que visual.
Bien, espero que hayan por lo menos disfrutado el audio. Cuando se elaboró el video no sabía que iba a estar bloqueado y parece que se va a reproducir otro por ahí. Ahorita voy a regresar. El planeta Tierra lo tiene de todo, bueno, malo, extraño y asombroso. Hay personas que dicen que no hay nada rescatable en este mundo. Bien, ya volví acá. Perdón por la ausencia de un par de segundos. Tenemos acá en la pantalla un imán sobre el esquema del globo terrestre y podemos ver allí que el polo norte del imán se encuentra apuntando hacia el sur de la Tierra y el polo sur del imán se encuentra apuntando hacia el polo norte de la Tierra. Esto significa que el imán terrestre, nuestro planeta, que es un gran imán, tiene su polo norte magnético en la parte sur geográfica y tiene el polo sur magnético en la parte norte geográfica. Y como pueden observar, las líneas de fuerza de ese campo salen del norte hacia el polo sur, del polo norte magnético hacia el polo sur. Vamos a ver ahora una explicación más sobre el electromagnetismo. Hola, bienvenidos a Tesla. ¿Has visto esos cargadores inalámbricos que recargan tu celular sin conectarlo? ¿Sabes cómo funcionan? En este episodio te explicaré qué es inducción electromagnética y cómo es aplicada en el día a día. Hasta el año 1820, los físicos pensábamos que la electricidad y el magnetismo no estaban relacionados. Fue en este año que el danés Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Corriente eléctrica. Flujo de carga eléctrica. En un circuito eléctrico se da cuando los electrones se mueven en un alambre. Campo magnético. Se genera alrededor de cuerpos magnéticos, como imanes, o de cargas eléctricas en movimiento. Luego de descubrir que las corrientes eléctricas generaban campos magnéticos, se pensó que, de modo inverso, los imanes deberían generar corriente eléctrica inducida. Se realizaron varios experimentos, pero no fue hasta 1840 que el británico Michael Faraday descubrió que se genera corriente eléctrica solo cuando el flujo magnético varía. Por ejemplo, acá tengo un galvanómetro, un dispositivo que mide corriente eléctrica. Como podemos ver, está conectado a ese solenoide, que es alambre de cobre enrollado. Y dentro del solenoide tenemos un imán. Entonces, hay un campo magnético debido a este imán. Ahora, la aguja del galvanómetro se encuentra en el centro, pues no hay ninguna corriente en esta bobina, a pesar de haber un campo magnético presente. Sin embargo, cuando muevo el imán, vemos que la aguja del galvanómetro se mueve, lo que quiere decir que se ha generado corriente eléctrica. Entonces, cuando hay una variación de flujo magnético, se genera corriente eléctrica. Ahora, veremos los efectos del fenómeno de inducción electromagnética. Aquí tengo un solenoide que, como mencioné anteriormente, es alambre de cobre enrollado, y dentro de él hay un núcleo de hierro. Los extremos del alambre de cobre están conectados a una fuente de corriente alterna. Corriente continua. Es una corriente que fluye en un solo sentido, de un polo a otro. Por ejemplo, la corriente entregada por una batería. Corriente alterna. Corriente que cambia de sentido periódicamente. Por ejemplo, la que obtenemos en la toma de corriente de nuestros hogares. A pesar de que este solenoide está conectado a una fuente de corriente alterna, no pasará corriente hasta que lo prendamos. De esta forma, pasa corriente alterna por este solenoide, lo que causa que se genere un campo magnético variable. Este núcleo de hierro ayudará a conducir mejor el campo magnético. Entonces, si se coloca un alambre de cobre alrededor del núcleo de hierro, se inducirá corriente en este. Para demostrarlo, traje este anillo, formado por alambre de cobre enrollado, el cual está conectado a un foquito.
¿No es genial? El campo magnético variable induce corriente en el anillo, lo que hace que el foquito se prenda sin necesidad de enchufarlo a nada. Si presiono el interruptor nuevamente, vemos que el foquito se apaga, pues ya no hay corriente inducida. Ahora colocaré este anillo de metal alrededor del núcleo de hierro. ¿Qué crees que pasará con el anillo cuando presione el interruptor? A. Flotará. B. Saldrá volando. O C. Saldrán chispas. La respuesta correcta es la A. La corriente alterna que fluye por el solenoide induce un campo magnético variable. Y a su vez, este campo magnético variable induce corriente eléctrica en el anillo de metal. Entonces, como fluye corriente en el anillo, se forma otro campo magnético. El solenoide se comporta como un imán solo cuando fluye corriente, y a esto se le conoce como electroimán. Y ya que el anillo también se comporta como un imán, ambos se repelen. Estos principios se aplican en los cargadores inalámbricos, pues estos inducen corriente en el dispositivo que se desea cargar, sin necesidad de utilizar ningún cable. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Nos vemos pronto. Bueno, como aprendimos en este otro video, es que una corriente eléctrica es capaz de crear un campo magnético. Esto lo descubrió en realidad un experto en física, Hans Christian Ørsted, quien descubrió que una corriente eléctrica produce un campo magnético. Él hizo lo siguiente, teniendo una brújula, hizo pasar sobre ella un campo, un cable que conducía corriente eléctrica. Cuando conectaba los terminales a la pila, a la fuente de energía, la aguja de la brújula se movía hacia un lado. Cuando apagaba o desconectaba, la aguja volvía a la normalidad. Entonces, aquí tenemos en la imagen, cuando pasa la corriente, observen cómo la aguja cambia de posición y cuando se desconecta, pues la aguja quedaría en posición normal. Ørsted descubrió con esto que los imanes artificiales es posible crearlos. Pero otro gran científico fue Michael Faraday, como ya nosotros lo vimos en uno de los videos anteriores. Aquí les explico que este señor, Michael Faraday, nació en el seno de una familia humilde. Bien pudo haber sido de Dúgame este señor y recibió una educación básica. Se pueden imaginar que a temprana edad tuvo que empezar a trabajar. ¿Les suena eso? Primero como un repartidor de periódicos. Así como lo oyen, un vendedor de diarios. Y a los 14 años, en una librería tuvo la oportunidad de leer algunos artículos científicos que lo impulsaron a realizar sus primeros experimentos. Este es un ejemplo de que se puede autoaprender y se pueden aprender cosas muy complicadas con solo leer libros, muchas veces sin que haya nadie que nos lo explique. Faraday explicó y demostró que el experimento que hizo Ørsted de producir magnetismo a partir de una corriente eléctrica era posible hacerlo al revés, producir corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Eso fue lo que hizo Faraday. Y para ello, pues Faraday descubrió que cuando un imán se introduce en un solenoide es una bobina como esta que vemos acá, una especie de resorte hecho de alambre conductor, conectado a una fuente de energía. Cuando pasa la corriente por la bobina, allí se genera un campo magnético. Y cuando, en este caso, la bobina tiene su alambre de cobre, si introducimos un imán y lo movemos rápidamente, generando una especie de entrada y salida, la flecha azul y la roja indican que el imán se está moviendo con intensidad, y entonces la aguja se va a mover, dando una demostración que se ha generado una corriente eléctrica.
El principio del transformador está basado justamente en una situación similar. Vamos a ver en este video una explicación sobre el transformador eléctrico. Una de las personas claves en la historia de la electricidad es Michael Faraday. Faraday fue el inventor del motor. ¿Qué groso Faraday? Además de ser el descubridor de la inducción electromagnética, que permitió el desarrollo de la máquina eléctrica más sencilla y más utilizada por nosotros, el transformador. Gráfico, por favor. Si la corriente que circula por una bobina es constante, su campo magnético también lo es. Si la corriente es variable, por ejemplo, alterna, el campo magnético de la bobina es también variable. Cuando un campo magnético varía, aparece voltaje en los conductores y bobinas que estén cerca. Si enrollamos dos bobinas aisladas alrededor de un trozo de hierro que canalice el flujo magnético, al alimentar la primera con tensión alterna, el flujo magnético variable generado por esta va a inducir un voltaje en la segunda. Ese es el principio del transformador. Y acá vienen los números. La relación del voltaje que entra en la primera bobina y el que sale de la segunda está dada por la relación del número de vueltas de alambre en cada bobina. El número de vueltas de la primera bobina sobre el número de vueltas de la segunda bobina es igual al voltaje que entra sobre el voltaje que sale. O sea que si la bobina primaria tiene 2000 vueltas y la secundaria 1000 vueltas, ¿el voltaje de salida va a ser la mitad que el de entrada? Exacto. Sería el caso de un transformador que se alimenta con 220 volts y entrega 110 volts. Y con la corriente se da la relación inversa. Si el voltaje se transforma a la mitad, la corriente se transforma al doble. O sea que si la bobina primaria recibe 1 ampere, la secundaria entrega 2 amperes. Exacto. ¿Y te acuerdas de la potencia? Potencia. ¿Qué potencia? La potencia, que es el voltaje por la corriente, es la misma de los dos lados. Pero en la práctica no es exactamente así. Siempre algo de potencia se pierde por dispersión de flujo magnético por generación de calor. El transformador ideal no existe. La máquina ideal no existe. El hombre ideal no existe. Pero a veces tenemos magnetismo. Me dio cara de bobina a mí. Hemos podido apreciar acá cómo es la estructura de un transformador y cuál es su importancia. Así como los transformadores, también hay otros aparatos inventados por el ser humano que facilitan la vida. Y ya antes de pasar a resolver el ejercicio, quiero comentarles que algunos aparatos de uso cotidiano, por ejemplo, los automóviles, trabajan a base de campos magnéticos que se generan en su sistema eléctrico. También los motores eléctricos que fueron inventados por Faraday, ¿verdad? Están presentes en tu licuadora, están presentes en el motorcito de tu refrigeradora, incluso en los juguetes de los niños, el pequeño motorcito eléctrico que allí va, ya allí hay un principio de Faraday. También en esta lección hemos venido aprendiendo entonces que existe un fenómeno en la naturaleza llamado magnetismo, que en un principio se pensó que este fenómeno era independiente de la electricidad, y hasta que vino Hans Christian Ørsted y descubrió que una corriente eléctrica es capaz de producir un campo magnético. Y luego vino Michael Faraday y descubre que un campo magnético es también capaz de producir una corriente eléctrica. Teniéndose estas dos ideas, vino James Maxwell e hizo una teoría unificada, que es lo que nosotros ahora conocemos como la teoría del electromagnetismo. ¿Sabían ustedes que ahora en día la levitación se utiliza, la levitación magnética se utiliza incluso para el transporte? En Japón existen trenes
que literalmente levitan sobre sus rieles. Ya no van rozando una rueda sobre un riel, sino que van flotando sobre los rieles que son magnéticos y les permiten desplazarse como si fueran volando, pero van siendo guiados por campos electromagnéticos. Bien, hay una cantidad de tecnología que está alrededor nuestro que tiene que ver con corriente, con magnetismo y con electromagnetismo. Hace un rato también veíamos cómo el campo magnético terrestre nos protege de la lluvia de partículas que vienen con el viento solar. Y también aprendimos que William Gilbert fue el que descubrió que en nuestro planeta existe más bien dicho, que nuestro planeta es como un gran imán. En nuestro módulo aparecen algunos problemas para resolver que son sencillos. Un alambre, aquí voy con un ejemplo, un alambre de 0.8 metros, que esto sería 80 centímetros, ¿verdad? 0.8 metros de longitud se encuentra en un ángulo recto ahí me equivoqué, un H, ¿verdad? A un campo magnético cuya inducción magnética es de 0.06 newton por amperio y por metro. La corriente que circula por el alambre es de 6 amperios. ¿Qué fuerza actúa sobre el alambre? Bien, aquí lo tengo hecho a mano para que lo entiendan mejor. Cuando resolvemos un problema, lo primero que debemos de encontrar son los datos. La longitud del alambre es de 0.8 metros. La inducción magnética en el alambre es de 0.06 newton sobre amperio por metro. La corriente es de 6 amperios y el ángulo que hace el alambre con respecto al campo magnético es de 90 grados. Es decir, que es perpendicular al campo magnético. La fórmula que vamos a utilizar para calcular la fuerza que actúa sobre el alambre es el producto de la longitud del alambre por la inducción magnética multiplicado también por la intensidad de corriente y multiplicado también por el seno del ángulo que hace el alambre con respecto a la dirección del campo magnético. La longitud del alambre es de 0.8 metros. La inducción magnética es de 0.06 newton sobre amperio por metro. La intensidad de corriente es de 6 amperios y vamos a calcular el seno de 90 en la calculadora. Bien, quitando las unidades porque metro entre metro se anula y amperio entre amperio también se anula, sobreviviendo aquí la unidad de fuerza que es el newton. Por eso no está tachada la n. Multiplicamos los números 0.8 por 0.06 por 6 por 1. ¿Y este 1 de dónde salió? Es el seno de 90 grados. Sacámoslo en la calculadora para entenderlo. Esto multiplicado por esto, todos multiplicados entre sí, nos dan 0.28 newton. La respuesta es que la fuerza que actúa sobre el alambre es de 0.28, vamos a decir 0.29 newton si redondeamos esta cifra, porque este 8 me autoriza a que el primero de los 8 se aumente hasta 9. Espero les sirva este video, jóvenes. Les deseo lo mejor en vacaciones. Hasta luego.